Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Este es apenas un segundo episodio en esta nueva serie que estamos comenzando. La lengua habla de la abundancia del corazón. Katy, Charuela y yo le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos bien, animadas, confrontadas, pero hay que seguir. No queda mucho por confrontación. Ya con el primero tuve, pero bueno, seguimos. Mismo es. Y queremos recordarles que Mujer para la Gloria de Dios es una iniciativa del Ministerio ESER, que es un ministerio de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional, bajo la sombrilla del Ministerio Integridad y Sabiduría. Y como dijo Aileen, en esta serie hoy queremos continuar con nuestro segundo episodio, que lo hemos titulado El idioma de un corazón descontento. Vamos a ver cuál es el idioma. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría y darle me gusta a este video y compartirlo, por favor. Y antes de terminar el programa, esperamos que podamos contestar la pregunta: ¿qué tan frecuente es la queja en tu hablar? Ok. Yo tengo la respuesta ya. Yo te la puedo dar. Como todos necesitamos aprender a vigilar la lengua, vamos a orar. Amén. Amén. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad que está dando a nosotros para reflejarnos, para evaluar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras palabras, Señor. Yo te pido que tú puedes ayudar a cada uno de nosotros que estamos aquí en la cabina, pero también cualquiera que esté oyendo ese programa, Señor. Que nosotros podamos oír, escuchar tus palabras, Señor, para que eso refleje nuestras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y la semana pasada vimos como la creencia que tenemos de tener el poder de reclamar y declarar, ¿verdad? Se origina con Satanás. Y luego al estudiar a Jezabel, vimos como nuestras palabras son un reflejo de lo que alberga en el corazón. Así es. Hoy queremos estudiar otro aspecto de nuestro hablar, la queja, como ya mencionaste tú misma, Katy. Y esto lo vamos a hacer usando un ejemplo muy, muy extenso que está en el Antiguo Testamento, y es el pueblo judío. Mientras estuvo los 40 años en el desierto, ellos son una excelente muestra de lo que es el corazón quejumbroso. Fue extenso, sí. Fue intenso y extenso. Y así somos nosotras. Y así somos nosotras. Yo entiendo que en cada porción de la Biblia nosotras tenemos que vernos, o sea, no podemos separarnos. De alguna forma nos reflejamos, no nos identificamos. Para nosotras. Y vamos a comenzar con Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo llegó al desierto de Shur, y allí Dios le mostró a su pueblo su amor, su bondad, su compasión, su poder a través de las 10 plagas que tuvieron para salir de Egipto, la liberación del pueblo, del pueblo judío de la esclavitud, la protección del pueblo judío mientras escapaban del ejército egipcio, y los protegió de una forma milagrosa. Y allí abrió el Mar Rojo, y todo esto luego de que fueran esclavos y maltratados por 40 años. Así es. Y Aileen, esto fue, volviendo a recapitular, porque es importante que veamos qué fue lo que pasó en la vida del pueblo de Egipto para poder entender lo que vamos a explicar más adelante. El faraón lo dejó salir, ok, váyanse, pero a mitad de camino se arrepiente y entonces envía un ejército detrás del pueblo judío. Ellos fueron acorralados, como todas sabemos, esa gran historia del mar, ¿verdad? Fueron acorralados en el medio de ellos, que lo estaban persiguiendo, y el Mar Rojo. Y la muerte era algo como seguro. Si el pueblo veía para atrás, decía, bueno, aquí está el mar, aquí están ellos, no hay nada que hacer. Pero Dios, ¿verdad? Así que eso es lo lindo de nuestro Señor. Hizo algo extraordinario. Mientras ellos estaban en esa persecución del pueblo judío, el Señor abrió el mar en dos y les permitió cruzar en un camino seco. El Señor hizo una senda de forma milagrosa y ellos pudieron ver cómo después de ellos cruzar, el mar se cierra y destruye
o aniquila o ahoga, ¿verdad?, a todo el batallón que venía detrás de ellos. Y al ver esto, obviamente el pueblo se regocijó, celebró, cantó cánticos junto con Moisés, ¿verdad? Y los judíos experimentaron lo que nosotros vemos en la Biblia como el Shaddai, al Dios todopoderoso. Y fue algo extraordinario que ellos vieron. Impresionante, sí. Pero también lo experimentó a Dios como Jehová Caná, que es el Señor celoso por su pueblo. Y Él es Shammah, que también el Dios que vio su opresión y tuvo compasión de ellos. Aunque ellos no entendían que estaban en esclavitud por la idolatría, sin embargo, nunca los olvidó. Y escuchó su clamor. Así es. Pero también es importante porque Él escuchó, Él es el Dios, el Roy, lo que habló con Agar en el desierto. El Dios te escucha. Y esto es que Él necesita escucharnos para liberarnos, lo que Él hizo aquí. Y mientras desarrollemos el contenido de hoy, tome nota. Él es el Dios que escucha. Amén. Él es el Dios que escucha, así es. Así es. Y continuando con lo sucedido con el pueblo judío, después de esta fiesta, celebración que tuvieron al ver este milagro de que Dios los salvara del ejército egipcio y de morir ahogados, pues, ¿qué ustedes creen que pasó? El pueblo se encontró con una fuente de agua, la única que había disponible, que cuando la probaron era agua amarga. ¿Y qué hizo el pueblo? No se puede imaginar. El pueblo se quejó. Se quejó después de haber visto, porque estamos hablando de que el hecho más reciente fue lo del milagro de abrir el Mar Rojo, pero y todas las 9 plagas, como el Señor los protegió. Y uno hizo el Nilo. Sí, en sangre, otra vez con agua. Sí. O sea que múltiples manifestaciones del inmenso poder de Dios, que claro que esa agua amarga no era nada para Dios, pero ¿qué salió de su corazón? La queja. Eso es lo que sale de nuestro corazón de manera natural. No solo de los judíos, del de Katy, del de Charla, del mío y de todo el que esté por ahí afuera. Esa es la condición natural de nuestro corazón. Y en la sabiduría de Dios, este nombre de Mara, el que le dieron los judíos a esa agua amarga, significa rebeldía. Precisamente lo que encontramos en este pueblo y en todo corazón rebelde. Si bien en términos humanos es entendible que ellos estuvieran enojados y que se manifestara su enojo en ese momento, pero porque, estaban en el desierto, habían caminado muchísimos kilómetros, pero no se corresponde luego de haber visto tantas manifestaciones de Dios. Amén. Y volvemos a repasar, Ailín, todas las manifestaciones que el pueblo vio, la liberación de ellos en el mar, también el tema de las plagas, cómo Dios los liberó. Y de hecho, la matanza de los primogénitos, también Dios los liberó a ellos, que es una muestra para nosotros de lo que hoy es la Pascua, o sea, el Cristo haber pasado nuestros pecados, ¿verdad?, por alto y haber muerto por nosotros. O sea, esa simbología tan hermosa de cómo el pueblo vio que Dios los preservó, las plagas y todo lo demás. Pero sin embargo, miren lo que dice Éxodo 15:24. Esta es nuestra naturaleza. Nosotros no somos diferentes al pueblo. Estas somos nosotras. Dice Éxodo 15:24. Murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y este reclamo era realmente contra Moisés. Pudiéramos preguntarnos, ellos se quejaron, fue esa murmuración. Moisés, ¿qué beberemos? En realidad fue a Moisés. No, claro, Moisés es soberano. Claro que no. O sea, la pregunta es, cuando nos quejamos, ¿contra quién últimamente nos estamos quejando? O sea, si lo evaluamos, vamos a llegar a la respuesta correcta. Nuestra queja siempre va a estar dirigida a Dios. Así es. Así mismo es. Y como dijiste, Charla, Dios dio al pueblo judío suficiente evidencia de su amor y su control sobre todas las cosas. ¿Quién fue quien sacó a ellos de Egipto? Moisés. Claro que no. Moisés solamente fue el instrumento que Dios usó. Precisamente, sus quejas fueron contra Dios, aquel que es soberano. Dios mismo fue. Y aterrizando esto a nuestra realidad actual, la actitud de nuestros corazones es diferente a la del pueblo judío.
Desde que comenzamos, eso es lo que hacia allá vamos dirigiéndonos. Desafortunadamente nosotros también necesitamos alinear nuestras expectativas con nuestra teología para poder erradicar nuestras quejas. Dios no está interesado que simplemente memorizamos la palabra. No, o sea, es muy bueno memorizarla, pero lo más importante es que ella cambie nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica. De hecho, déjenme leer lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, vemos que dice todas las cosas, o sea, las buenas, las no tan buenas, las muy malas, todas, hasta las que no me gusten, ¿cooperan para nuestro bien? Sí, porque Dios es soberano y Él sabe lo que nuestro corazón necesita con tal de que nuestra mente vaya siendo redimida por su palabra y nuestra carne vaya mermando, vaya muriendo. Y esto va a suceder, nos guste o no. Entonces, qué bueno es cuando podemos integrar esta verdad de su promesa y actuar en consecuencia para entonces hacer la pregunta a Dios de que, ¿qué es entonces lo que Él está tratando de enseñarnos? ¿Cuál es su propósito en medio de tal o X situación difícil que nos toque vivir? Exactamente. ¿En qué área de mi carácter específicamente Dios quiere ayudarme, Dios quiere enseñarme a que yo crezca, a que someta esa área al control del Espíritu Santo? Amén. Esto no es pura coincidencia. Dios no quiere hacernos pasar por valles de sombra de muerte para hacernos sufrir o llorar. No, Dios está haciendo esto para enseñarnos algo a nosotros y enseñarnos algo también de Él, de su carácter. Así que eso es algo que nosotras constantemente debemos estar evaluando. Yo quiero que leamos Éxodo 16, el verso 8. Dice, Moisés mismo advierte que nuestras murmuraciones no son contra nosotros, le dice al pueblo, sino contra el Señor. O sea, aquí está más claro ni el agua, ¿verdad? Y él lo dice porque todo el pueblo tenía que reconocer que Dios era el Dios Roy, el Dios que escucha, el Dios omnisciente, que todo lo sabe. De hecho, hay un versículo que dice, aún no haya palabra en mi boca, tú la sabes toda. O sea, este es el Dios del pueblo de Israel y es el Dios de nosotros. Y de hecho, hay varios relatos en la Biblia que muestran el disgusto de Dios con nuestras quejas. Por ejemplo, hay un relato en el libro de Números, específicamente en el capítulo 21, cuando el pueblo se quejó contra Moisés, despreciando el maná, el alimento que Dios le estaba dando. Así que no sé si, Katy, tú lo quieres leer. Yo lo puedo leer y me alegro que uso eso porque es tan importante. Sí. El pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua. Y escuchen ahora lo que dicen. Detestamos este alimento tan miserable. Wow. Impresionante. Ouch. Y al leer Éxodo, capítulo 16, versículo 31, la descripción del maná, ¿no les parece que debería de ser de rico sabor? Claro, dice que era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas, gracias, con miel. Sí, o sea que debía de ser algo rico. Pero nuestra mente olvida lo bueno que Dios ha hecho en el pasado y eso lo estamos viendo. Mismo. Y anhela comer lo del pasado, aun cuando aquello era en prisión y en vergüenza, en esclavitud. O sea, es increíble. Así es. Así es. Pero de nuevo es asunto de la perspectiva pecaminosa de nuestro corazón. Y sí, todo es cuestión de perspectiva, Aileen, porque si nosotras nos enfocamos solamente en nuestros anhelos, en los deseos de nuestra carne, nosotras siempre vamos a estar insatisfechas porque dijo alguien, un pensador que ahora no recuerdo el nombre, el ser humano es una máquina perpetua de hacer ídolos. Nosotros estamos constantemente idolatrando. Juan Calvino fue idolatrando. En otra ocasión. Idolatrando algo. Nosotros siempre vamos a estar insatisfechos porque nuestro corazón fue hecho, y creo que eso fue San Agustín, para ser satisfechos solo por Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que
Nada lo terrenal va a satisfacer nuestro corazón. Y el mejor ejemplo es el del pueblo judío, que por 40 años, ¿verdad?, tuvieron que trabajar para producir sus alimentos y en esclavitud, como decíamos ahorita. Y fueron sacados, y aunque anduvieron en el desierto por 40 años, la provisión del Señor para ellos, sus zapatos no se rompieron, su ropa no se desgastó, a pesar del uso continuo. A veces nosotros queremos un zapato nuevo, pero mi hermana, el zapato que tú tienes, que Dios te ha provisto, está nuevo, eso es provisión del Señor, pero no, nuestro corazón quiere algo más, quiere un zapato nuevo, quiere algo diferente, porque nunca va a estar satisfecho. Solamente Dios va a satisfacer nuestro corazón. Y de nuevo, esto es una cuestión de perspectiva, de nosotros entender y aprender a ver las cosas como Dios la ve. Esa es una oración que yo siempre hago. Señor, déjame ver cómo tú ves, porque si no, yo siempre voy a estar en queja. Amén, amén, amén. Una oración constante. Sí. Y en todo esto también, Charvela, hay una lección espiritual que va más allá de lo que podemos ver en un plano horizontal, o sea, terrenal, debajo del sol. Debajo del sol. Y es que cuando hablamos del maná, es un alimento. ¿Y quién es ese pan de vida que nosotros buscamos? Él es el pan de vida, Jesucristo. Él es el pan de vida y el agua que sacia nuestra sed. Amén. Entonces, al rechazar el maná en aquel momento, el pueblo judío estaba simbólicamente apuntando a ese rechazo del Mesías que habría de suceder. La pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es si estamos nosotras evaluando nuestras vidas guiadas por nuestro corazón engañoso, insatisfecho, quejumbroso, o si realmente estamos adoptando una perspectiva de humildad, con un carácter enseñable, buscando ver qué Dios quiere hacer y sobre todo con un corazón agradecido al Señor. ¿Estamos viendo el vaso medio vacío o estamos viendo el vaso medio lleno? Es un asunto de perspectiva, como tú has mencionado varias veces. Entonces, dependiendo de cómo nosotras enfocamos nuestros problemas, nuestras tribulaciones, que las vamos a tener, que las tenemos en nuestra vida, pues percibiremos a Dios como bueno, como proveedor, como Dios que está acompañándonos, que nos está proveyendo, un Dios amoroso y cercano, o como un Dios malo que nunca nos va a satisfacer. Porque hay personas que no conocen a Dios y que no tienen esa relación cercana y tristemente lo perciben así. Sí, y nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios de propósito, que todas las situaciones difíciles que orquesta en nuestra vida las hace con un propósito. Amén. Y hay ocasiones en las que Dios, a propósito y para nuestro bien, no nos va a conceder las cosas que anhelan mi corazón, precisamente para sacar del corazón ese pecado que está escondido, que solamente en esa situación sale a flote. Y mis hermanas, la queja simplemente es una manifestación de ese descontento del corazón pecaminoso. Y dando un paso más allá a lo que implica esto de la queja, ciertamente quejarnos es esto. Pongan atención. Quejarnos es decirle al Dios omnisciente y perfecto, que es Dios, ¿verdad? Que es nuestro Señor. Es decirle, cuando tú te quejas, tú le dices a Dios, tú te equivocaste. Yo tengo una mejor idea. Ese no era el camino. Y la queja menosprecia a Dios, menosprecia quién Él es, su santidad, su majestad, sus propósitos, su carácter. Entonces, mis hermanas, esto es realmente peligroso, malo y debemos de erradicarlo como de lugar. Con la queja atacamos y cuestionamos el carácter de Dios, su soberanía, su sabiduría y la misma vez evidenciamos nuestra codicia, porque queremos lo que no tenemos. Lo que Él no nos ha dado y no tiene para nosotros. Exactamente. ¿Y saben algo peor? Pone de manifiesto la idolatría del yo. Sí, así es. Porque nos hemos colocado en el mismo trono de Dios. Así como los judíos pasaron 40 años en esclavitud por este mismo pecado. Y así mismo como hizo Lucifer, quien se rebeló contra Dios porque quería ser como Él. Eso como tú lo leíste, ¿verdad? En Isaías 14. Y estar quejándonos es estar descontentos con la provisión de Dios. Es como mencionaba Charvela, es decirle a Dios que se equivocó y es algo que obviamente lleva a desconfianza, lleva a desprecio hacia Dios. Por eso cuando nos quejemos la próxima vez, pensemos que no es tan sencillo, que tiene implicaciones mayores y que yo debo de cuestionar mi corazón. Y esto también, todo esto de la queja y cómo reacciona nuestro corazón me lleva a una parte de la Biblia.
Génesis 3, cuando Adán y Donde Eva todo pecaron, comenzó. donde todo comenzó. Sí, todo fue diferente. Allí comenzó la queja. Tal vez no la veamos de primera impresión, pero vamos a verla ahora. Allí cuando Eva y Adán pecaron fue porque desconfiaron de la bondad de Dios y de la sabiduría de Dios al hacer caso a la serpiente. Cuando ésta le dijo, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3:4. Ellos hicieron caso a esa serpiente y despreciaron a Dios. Así es. Y a la luz de ese versículo entendemos mejor la razón por la cual Dios dijo lo siguiente: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y ciertamente, mis hermanas, cuando nosotras no obedecemos a Dios, nuestra conducta se alinea más a la de ese animal que a la imagen de nuestro Dios. Y Proverbios 28:26 nos advierte que confiar en nuestro propio corazón es pura necedad. Anoten ahí ese versículo, Proverbios 28 y 26, para que nos acordemos de eso. Es una advertencia para memorizarlo. Lo voy a poner grande en mi espejo para verlo todos los días, porque lo necesito. Y aun cuando no recibimos lo que queremos, siempre debemos rebosar de gratitud, porque dada la misericordia de Dios, estamos mejor de lo que merecemos, siempre. Lo único que merece el ser humano por sí mismo es juicio y muerte, como Romanos nos dice. La salvación, el perdón y la vida eterna es pura gracia de Dios, no algo que podamos ganar nunca. Por tanto, la queja viene de una cosmovisión mundana. Sí. Y como Juan 17, versículo 16 a 17 nos enseña, no somos de este mundo y necesitamos ser santificadas por su verdad. De hecho, la cosmovisión de este mundo versus la cosmovisión bíblica que Dios nos manda a cultivar son opuestas en sí mismo. Totalmente. De hecho, leemos lo que dice Filipenses 2:14 al 16, dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Aileen, sin murmuraciones ni discusiones. Ese estándar, la verdad que es alto. Pero si está ahí en la Biblia, es porque nosotras podemos, ¿verdad? Amén. Por eso Dios nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el que nos capacita para hacer aquellas cosas que humanamente no podemos. Así mismo. Y a mí me gusta mucho, y quiero leerlo, Proverbios, es uno de mis versículos favoritos de Proverbios. Proverbios 3, del 5 al 6, dice esto que queda súper claro. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque Él es el que es omnisciente. Nosotras no nos lo sabemos todo, aunque muchas de nosotras pensamos que sí, que no lo sabemos todo, ¿verdad? Y actuamos así. Y mucho menos sabemos lo que está pasando ahora y mucho menos lo que ocurrirá en el futuro, ni por qué va a ocurrir eso en el futuro. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado una relación personal e íntima con Él, quien sí lo sabe todo y quien sí lo controla absolutamente todo. Y 1 Corintios 13:12 nos describe exactamente lo limitado, mis hermanas, que es nuestro conocimiento. Vamos a leerlo. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora yo conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conoceré como he sido conocido. Yo quiero que llegue ese día ya. Amén, donde ya, amén. ¿verdad? No tenga este conocimiento parcial de mi Señor. Pero mientras eso sucede, podemos descansar en Él. Así que Él mismo está en es, control. Porque Así Él es, sí Él está en control, sabe no todo. nosotras. Así es. Y recordamos que el Dios es inmutable. Amén. Él no No puede cambia. cambiar. Amén. Y nos ordena amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Así es. ¿Falta algo? Con todo. Con todo. Con todo en mayúscula. Y cuando vivo quejándome, mi mente, mi corazón y mi alma están
divididos. Sí, Digo que sigo a Cristo, pero en la práctica camino con el diablo. No puedo pensar en un mejor punto para terminar porque yo estoy con muchas moradas. te ha confrontado un poco. Así mismo, el programa de hoy me ha dado. Oremos y meditemos esta semana sobre lo que hemos estudiado. Amén. Y como hemos mencionado y como nos dice la palabra, Romanos 12:2 nos manda, nos ordena a que transformemos nuestra mente porque nuestra manera de pensar debe cambiar. O sea, recuerden que nosotras, ustedes, todas sus criaturas, todos sus hijos, necesitamos seguir en este proceso de redención para parecernos más a Cristo y poder tener un hablar cada vez más, con un corazón cada vez más alineado a la verdad de Dios para glorificar su nombre. Y hay una oración valiente que hay que hacer, que fue la misma oración que hizo David. Señor, escudriña mi corazón y muéstrame lo que hay ahí dentro. Es una oración súper valiente porque tenemos que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a identificar aquellas situaciones, aquellas cosas en nuestra vida, aquellos pecados que nos llevan a la queja. Sí. ¿Y tú sabes por qué? Porque nuestra queja, debemos recordar, cuestiona la soberanía y el carácter de Dios. Al final de cuentas, nuestra queja no es hacia los otros, hacia las circunstancias, nuestra queja es hacia Dios. Y Él es un Dios bueno, soberano y todopoderoso. Y si Él está permitiendo algo en mi vida, Él sabe más que yo. Así que no nos quejemos, pero averigüemos qué está pasando ahí. Amén. Confiamos en nuestro Dios. Él va a responder estas oraciones. Sigamos a sus pies, postrándole todas estas necesidades para que Él cultive en nosotras un corazón menos quejumbroso cada vez. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones.